Buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva entrega. Ahora tenemos la oportunidad de conversar con Alexei Reinaga Medina. Él es biólogo de profesión, candidato al doctorado de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible y ha sido candidato también al gobierno regional de Apurímac. Con él queremos tener una amplia conversación, una profunda conversación en lo que respecta a esta situación que estamos viviendo en todo el planeta. Desde claro, el punto de vista biológico, ¿qué nos puede dar un biólogo como él? Alexei Reinaga, buenas noches. José, buenas noches y un gusto estar conversando contigo sobre estos temas actuales, ¿no? Y también los no actuales que pueden estar interviniendo en todos estos aspectos que estamos viviendo ahora, ¿no? La redundancia. Así es. Alex, para entrar de una vez en materia y poder empezar con la pregunta de fondo, con una pregunta de fondo, como es, ¿qué se entiende o qué podemos entender por biodiversidad? ¿Qué podemos entender por ese término, por esa terminología que está tan usado últimamente? Mira, biodiversidad proviene de dos voces, ¿no? Bio, que es vida, y diversidad, de la cantidad de especies, cantidad de individuos que pudiera haber. Entonces, por lo tanto, se define como el número de especies y de individuos o poblaciones que pudiera haber en un cierto o en un determinado territorio. Si hablamos de biodiversidad a nivel de territorios o a nivel global, también se puede manifestar como el conjunto de individuos, especies que pueden cumplir funciones vitales, o sea, todo aquello que está vivo, ¿no? O que puede reproducirse o puede tener generaciones. A ello se denomina biodiversidad, ¿no? Incluyendo al hombre, por si acaso. Uh-huh. Alex, en todo caso, esta biodiversidad podemos entender por toda la variabilidad de la vida de los seres vivos y en todo caso, ¿qué podríamos entender por ser vivo, por la condición básica elemental de un ser vivo? ¿Cuál tendría que ser? Primero es cumplir ciertos requisitos para ello, ¿no? Lo primero es reproducirse, respirar, hacer metabolismo, ¿no? Y tener una carga genética que se puede transmitir de una generación a otra, ¿no? De padres a hijos. Y mantener de repente así un, un ciclo permanente en el cambio de estructuras funcionales, anatómicas y genéticas que puede haber dentro de estos individuos o dentro de estos organismos que conocemos como seres vivos, ¿no? Ya. Alex, y en el mejor de los casos, esta biodiversidad de la que nosotros somos parte, no es que seamos nosotros los únicos seres vivos que tengamos derecho sobre los otros seres vivos. O sea, ¿cómo se entiende desde el punto de vista biológico, elementalmente biológico, cómo se entiende el hecho de que los seres humanos tengamos esta enorme posibilidad de ser la especie que se ha desarrollado más en el planeta? A ver, eso se dice que ha habido cambios evolutivos bastante drásticos, ¿no? Hay organismos que han tratado de especializarse en el medio ambiente y hacer uso de este medio ambiente para poder desarrollarse de mejor manera. Y el que mejor adaptación tuvo a nivel de la evolución histórica es el humano, ¿no? Que de repente tuvo la facilidad de que el cerebro primitivo que tenían todos los organismos hace miles o millones de años, el humano pudo desarrollar con mayor facilidad, probablemente porque tuvo mejor adaptación al medio, buscar de repente satisfacer de manera óptima todas las necesidades que éste tenía. Y
también probablemente que surgieron algunas situaciones de transformación genética que permitió al humano adaptarse de mejor forma, o de repente haya habido mayor diversidad de nuestros antecesores y por la especialización fueron segregándose, fueron diferenciándose hasta ser de repente los últimos en persistir, ¿no? En toda la evolución terrestre, ¿no? Ahora, en los últimos tiempos, Alexei, el ser humano se ha tomado muy a pecho eso de ser una especie privilegiada en este planeta y Dominante, lo que digamos. ha hecho es dominante y lo que ha hecho es casi destruir su medio ambiente, su entorno natural. Tal es así que, por ejemplo, el año pasado o los últimos años tenemos incendios forestales de grandes magnitudes que han acabado con grandes extensiones de bosque y de animales. Estamos talando, los seres humanos estamos talando constantemente los árboles y por ende también privando a la especie de su hábitat natural. Esto ha generado una serie de hipótesis, en el mejor de los casos, casi es un hecho que el ébola se haya ocasionado producto, me refiero al virus del ébola, se haya originado producto de esta tala ilegal del bosque tropical en el África y que producto de esto unos murciélagos hayan mutado y finalmente se haya producido el virus del ébola. Es también una de las posibles causas que muchos científicos le dan al virus a este nuevo coronavirus, el COVID-19. Según tu punto de vista, ¿podrías tratarse de que esté vinculado esta cuestión del exterminio de la biodiversidad, de la crisis global del medio ambiente con esta crisis sanitaria? Sí, estoy de acuerdo con esa. Básicamente es una teoría todavía que no se ha podido comprobar fehacientemente, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo que es probable, bastante probable que esté sucediendo esta situación. A nivel de la evolución de las especies en el planeta, ha surgido, digamos, esta transformación de los organismos por necesidad. Me explico de mejor manera. Si existen individuos en un ecosistema que esté en equilibrio, nadie va a atacar al otro ni se va a hacer daño, salvo cumplir solamente sus funciones vitales. Pero si alteramos los ecosistemas, como tú bien dices, depredamos los bosques, hacemos los incendios, todo demás, algunas especies se van a ver en la necesidad de hacer un cambio en su comportamiento. Ese cambio de comportamiento probablemente conlleve a la generación de que otras especies puedan realizar cambios en sus organismos y puedan buscar la necesidad de poder satisfacer sus necesidades, básicamente las de tener que sobrevivir en el medio. Entonces, para sobrevivir en el medio tienen que reproducirse y lo más antes posible para no poder desaparecer y conservar la especie, ¿no? Es una de las leyes biológicas más reales que existe, ¿no? Desde hace mucho tiempo se vio de repente por algunos científicos como Lamarck, Wallace, Darwin, entre otros, los que empezaron con estas teorías, poco a poco fue evolucionando y se fue tomando la certeza de que las especies tratan de adaptarse de alguna forma, y mucho más aún cuando los cambios son muy drásticos. Cuando hablas de los incendios que han estado ocurriendo justamente en esos primeros días después de los incendios, pronosticamos que habría que pensar que en el futuro tendría que pasar ciertos fenómenos que no nos vamos a explicar. Porque estos cambios que han ocasionado estos incendios va a hacer que el comportamiento de ciertas especies tengan que variar drásticamente. A ver, te pongo un ejemplo. En la selva amazónica,
existe el quirquincho, existe el pelejo, el perezoso, ¿no? Que son portadores de ciertas enfermedades. Hablamos de la UTA, hablamos de, antes se decía esto, que tenían la lepra, ¿no? Y sucede que cuando nosotros deforestamos, le quitamos el espacio donde están viviendo estas especies o los agredimos, de alguna forma, ellos hacen que esos microorganismos que están en su interior tengan que despertar. Yo a veces, dentro de este análisis, pienso que algunas de las hormonas que se tiene puede incentivar a que estos microorganismos que son patógenos puedan activarse y empezar a infectar y pasar de una especie a otra, ¿no? O puede quedarse en la misma especie y diezmar a la especie, o pasar a otra especie y empezar a diezmar las otras especies. Eso es lo que va produciendo estos fenómenos que van ocasionándose, ¿no? Y hay otro trabajo que se hizo, no recuerdo la autora ahorita, es que cuando a los murciélagos que son portadores de la rabia se les molesta, se les fastidia, ¿no? Estos reaccionan y empiezan a emitir lo que son los virus, pero ya activados, ¿no? Porque normalmente viven en su organismo. Y hay otro caso en los humanos que es sencillo, y hablamos de la gripe. Hay humanos que son portadores, como se dice, asintomáticos de la gripa, ¿no? Que en un momento u otro de repente se toman un jugo de cítricos y despierta recién la infección. Despierta el virus de la gripe y empieza a infectar, ¿no? Entonces, hay esos casos que se están dando aisladamente y probablemente eso esté ocurriendo actualmente con este SARS-CoV-2, ¿no? Con este nuevo coronavirus que le decimos, ¿no? Y es una amplia familia de coronavirus. Está la alfa, la beta, la gamma y la delta, que es un grupo bastante amplio de coronavirus. Y este que nuevo que se ha descubierto recién para el 12 de enero de este año, se hizo recién la evaluación de todo el genoma que tiene, ¿no? Y ya se hizo la descripción general de los genomas, entonces se definió como un nuevo coronavirus, ¿no? Entonces, básicamente, todas estas enfermedades pueden estar siendo ocurridos, no solo en virus, bacterias, sino también en los insectos y en ciertos animales, produce este cambio de comportamiento, ¿no? Que se puede convertir hasta cierto punto en patógenos. También en plantas sucede esto, José. Alex, pero en todo caso la pregunta que habría que hacernos, y la hemos conversado también contigo, es por qué estos virus, bueno, zoonóticos, ¿no? Porque proceden de los De anima. animales, mutan y finalmente terminan afectando a los seres humanos. ¿Por qué solo afecta, me refiero al COVID-19, por qué afecta solo y únicamente a los seres humanos? ¿Cuál podría ser la razón? Que la especie humana es la que está más extendida en todo el planeta, la que tiene diversas poblaciones globalmente hablando. Mira, todos los organismos durante la evolución se especializan en poder ocupar un hábitat, un nicho, ¿no? De cumplir un nicho ecológico, ¿no? Por eso es que hay ciertos aspectos fisiológicos, anatómicos o moleculares que permiten que ciertos organismos se adapten fácilmente a otros organismos. Mira, hablando de este SARS-CoV-2, se adapta fácilmente a las células del pulmón, del corazón y de los riñones, ¿no? Y hay ciertos mecanismos dentro de las células en este caso, de este organismo inferior que es un virus, que no es considerado un ser vivo, que permite que sea recepcionado por algún tipo de células, ¿no?
las glicoproteínas que contiene el virus se acomodan muy bien a las células de los pulmones, riñones, ¿no? Y el corazón, porque le permite de repente esas sustancias, ¿no? Hablando en común, ¿no? Para que nos entiendan mejor, esas sustancias proteicas que existen, permiten acoplarse y que la carga genética que tienen estos virus puedan penetrar esas células y reproducirse fácilmente. Mire, si hablamos de especificidad, solamente afecta o ataca a estas células específicas que están en el riñón, en el pulmón o en el corazón. No ataca a otras células de otros órganos. Entonces, eso se llama especialización durante la evolución. ¿Puede atacar otros animales? Probablemente sí, porque hubo un caso en Nueva York, uno de los felinos que fue atacado por este coronavirus, ¿no? Y no sé, habría que ver cuál va a ser el efecto posterior que pueda tener la recombinación genética que puede tener este virus con las células que son receptoras. Falta todavía mucho por esperarse de esta situación. O puede quedar también ahí, ¿no? Va a depender, como te digo, de la especificidad que pueda tener este tipo de organismo o microorganismo que pudiera existir, ¿no? Y lo otro me decías, Alex, por la sí, población humana. Mientras haya mayor aceptación o mayor espacio donde pueda ser, digamos, reproducirse un individuo, un microorganismo, también va a depender de la cantidad de población que hubiera. Mira, si les damos la comodidad, como se dice, para que cumplan sus ciclos vitales, entonces va a ser mucho más fácil que se reproduzcan. Y puede ser también en el tiempo, ¿no? Puede ser recurrente en el tiempo. Por ejemplo, cuando hablamos de las langostas 10 cada 15 años, 12 años, dependiendo del clima, de la alimentación, todo eso, se vuelven plagas. Pero mientras no haya ciertas condiciones, están permaneciendo inmutables, sin hacer daño a nadie, tranquilitos, ¿no? Entonces, hay factores, tanto externos como internos, que van a permitir que estos microorganismos puedan reproducirse a escala o no también, ¿no? sí. Bien, Alex, en todo caso, mira, también juega creo que un rol muy importante en esta cuestión de la reproducción de este bicho, de este patógeno, el coronavirus COVID-19, diversos factores sociales, como la pobreza, como la aglutinación de seres humanos, en fin, una serie de condiciones que está demostrándose que va a generar este tipo, o va a complejizar más la afectación de este patógeno en los seres humanos. Sin embargo, un vínculo que podría haber entre estos factores y el factor biológico, que es el que estamos hablando, tendría que ser que tengamos que vivir ya, como se decía hace algunos años, pensando en mitigar eh, las consecuencias de este cambio climático, o todavía podríamos pensar en que podríamos salvar el planeta, digamos. ¿Tú cómo lo ves? Mira, estamos rayando ya el límite, ¿no? Ya la capacidad de carga que tiene nuestro planeta ya está siendo sobrepasado. Estamos abusando demasiado, demasiado. Eh, digamos, por satisfacer también nuestras banalidades, por si acaso, porque no solamente estamos obteniendo de la naturaleza lo que necesitamos, sino más allá de lo que nosotros necesitamos, ¿no? Uh, recuerda que el humano, antes de humano, fue mono, y cuando decimos mono,
tiene todas las características de poder ponerse a la moda con cualquier cosa que hubiera. Entonces, para ponernos a la moda, estamos extrayendo a tal medida y con la rapidez de la tecnología todo lo que existe en la naturaleza, deteriorándolo completamente y destruyéndolo, ¿no? Mira, si solamente queremos satisfacer la alimentación humana, no solamente estamos sacando lo necesario para alimentarnos, sino más allá. ¿Por qué? Porque necesitamos tener un recurso económico, o sea, en dinero, para poder solventar de repente otras banalidades, otras situaciones que nosotros tenemos. Fíjate, nomás, para darte un caso nomás. ¿Cuántas personas poseemos más de un solo celular? ¿Será necesario tener más de un solo celular? Y para fabricar un celular, ¿cuánto del medio ambiente vamos a necesitar o utilizar de la naturaleza para poder fabricar un solo celular? ¿No? ¿Cuántos televisores? Mm, a ver, vayamos a cuestiones domésticas. En la cocina, 2, 3 mesas, ¿no? Un comedor, 2 comedores en las viviendas. Y hacemos cosas que no son necesarias. Vamos más allá de lo que podemos de repente sostener en el tiempo, ¿no? 2, 3 vehículos, combustible utilizamos sin medida, los aceites. ¿Y de dónde traemos todo eso? Es de la naturaleza. Y cuando forzamos a la naturaleza para poder producir más, estamos deteriorándolo. Y ese deterioro se manifiesta justamente en estos fenómenos de epidemias, sequías, cambio climático y todo lo demás. Y cada cosa trae a la otra, ¿no? El cambio de temperatura probablemente hará despertar algunos otros microorganismos o estos patógenos en en los sitios donde existe congelamiento durante millones de años. Hablamos, digamos, de los polos, de los glaciares, que probablemente estén ahí metidos todavía algunos microorganismos que nosotros ni conocemos, ¿no? Y pueden despertar en algún momento, porque muchos de ellos podrían estar enquistados y cuando se le da las facilidades para que este despierte, puede convertirse en un patógeno, ¿no? Simplemente por la necesidad de seguir reproduciendo y tratar de existir. Entonces, la presencia humana siempre ha sido bastante dañina para la naturaleza, José. Bien, lo que yo quisiera que hagas un énfasis, y mi pregunta va ligada a esto, en el tema este que se ha hablado hace décadas, en las últimas décadas se ha hablado sobre el cambio climático mundial. Y que este cambio climático planetario, ya estábamos, como tú dices, al borde al límite de ya rayar con una crisis planetaria que iba a ser irreversible. Entonces, esta crisis climática está asociada íntimamente con esta crisis sanitaria que tenemos ahora y va a estar asociada a otras crisis sanitarias que van a venir posteriormente. En el mejor de los casos, lo que tenemos que hacer es hacer un llamamiento a la humanidad entera para que podamos tener una conciencia ambiental y una conciencia biodiversal diferente que nos permita acercarnos más a esa toma de conciencia que tú dices, Alex, con respecto, por ejemplo, al consumismo, a la hora de tener aparatos tecnológicos, a la hora de tener comodidades, en fin, a la hora de usar carro o de usar o de usufructuar eh, todos los recursos naturales que nos ofrece este planeta Tierra. Yo creo que tiene que haber límites y esos límites ya se están sobrepasando y las consecuencias son las que estamos sufriendo ahora. ¿Crees, Alex, que estamos entonces ya en mitigación, en lo que se decía antes, la mitigación? O sea, ya no podemos
revertir esta situación, sino ya estamos en esa etapa de mitigar el cambio climático global. Todavía, José, seguimos con las mismas costumbres de siempre, ¿no? Salvo algunos países que están teniendo políticas de manejo de estos problemas climáticos, ¿no? Hablemos disminución en el uso de combustibles fósiles, en la extracción de minerales que son altamente radioactivos, ¿no? Pero la otra parte del planeta que todavía recién está despertando, está haciendo uso de esos recursos que ya están siendo dejados, ¿no? Eh, Esto va a tener todavía mucho tiempo para poder menguar estos problemas climáticos que están sucediendo. Si te das cuenta, las necesidades del humano van creciendo a diario, van creciendo sus necesidades, no en números, sino también en capacidad de satisfacción. Me explico de una forma. Si antes, como hombres primitivos, no necesitábamos ropa y solamente estirábamos la mano para obtener los alimentos que teníamos, ahora no. Ahora tenemos que hacer cultivos, tenemos que manejar granjas para poder obtener la alimentación que necesitamos o satisfacer esa, yo le digo banalidades, ¿no? Porque ¿qué necesidad hay de crear, digamos, pollos o ganado vacuno con especificaciones que nos permitan obtener mayor rentabilidad y mayor cantidad de producción? Cuando lo podemos tener de repente casi en forma natural. Estamos forzando a la naturaleza a que nos brinde más. Por ejemplo, para la producción de papa, ¿qué le metemos? Todos los fertilizantes y los agrotóxicos que pudiera haber para poder tener una mayor cantidad de producción, ¿no? Con lo cual estamos deteriorando no solo el aspecto biológico, ¿no? Sino también el aspecto de tierras de cultivo que a la larga se van a volver estériles y ya no van a tener que producir, sino simplemente incorporando cuestiones artificiales. No, a eso estamos llegando, a vivir de cuestiones más tecnológicas, más superficiales y evitando que la naturaleza pueda recuperarse por sí mismo, ¿no? Entonces, acá hay que ver cómo hacemos para que nosotros como humanos podamos echar una mirada hacia atrás y ver cómo ha ido evolucionando esas necesidades y cuáles son prioritarias. Y tomando las prioritarias podemos disminuir el impacto que podemos estar haciendo en el medio, ¿no? Tomando por lo menos las civilizaciones más antiguas que conocemos, en las cuales han estado más o menos en sincronía con el medio ambiente, ¿no? O con la naturaleza. Así es, Alex, porque definitivamente la biodiversidad es la barrera natural que tenemos los seres humanos para contener a los virus, a muchos patógenos como este que nos está atacando ahora. Y seguramente esa barrera vamos a tener que con un enorme esfuerzo volver a levantarla, porque esa barrera como que se está rompiendo. Alex, ya para despedirnos, una pregunta final. Desde tu punto de vista, más que biológico, yo diría, o me atrevería a hacerte esta pregunta, un poco sabiendo que tú también tienes otras sensibilidades, ¿cuál es el futuro desde tu punto de vista hasta ahora con lo que hemos visto que ha venido ocurriendo con la humanidad? ¿Cuál es tu perspectiva, cuál es tu proyección de lo que podría estarle pasando al ser humano en los próximos años? ¿Tú crees que esta pandemia nos aleccione para una toma de conciencia medioambiental? ¿O tú crees que vamos a seguir en la vieja normalidad y no vamos a ser capaces de crear una nueva normalidad con nuevas reglas de juego? Mira, hasta donde estoy viendo, vamos a volver a lo anterior, porque al menos la costumbre del peruano es que es una moda, ¿sí? Nos llega toda la propaganda,
nos dicen que es mortal, que tanta cosa este coronavirus. Y recordarás que de acá a unos meses nos vamos a olvidar que existió el coronavirus. Al igual que nos olvidamos que existió el cólera, que tuvo más efectos dañinos que este coronavirus anteriormente, ¿no? En los años 80 o en los 90, o las gripes que pasaron por la historia, ¿no? Otras enfermedades, la viruela y todo lo demás, nos hemos olvidado y hemos seguido viviendo. Todo lo que ha pasado es que uh, nos hemos vacunado tanto fisiológica como mentalmente de las cosas que van pasando, ¿no? Y probablemente volvamos a vivir lo mismo de antes. Tanto hablamos de que el cambio climático, todo lo demás que está ocurriendo, todos los fenómenos que están ocurriendo, nos están haciendo daño, estamos perjudicando al medio ambiente, la escuchamos un día y al siguiente día nos olvidamos, ¿no? Y, y esto a veces nos llama a la reflexión, ¿cuáles serían los métodos que deberíamos aplicar entre todos, ¿no? Los que enseñamos y los que recibimos, para poder tener mayor conciencia de lo que estamos haciendo? Todos somos conscientes, buenos o malos, pero no tenemos una conciencia sana de lo que está ocurriendo realmente, sino simplemente a lo que venga tratamos de vivir. Por eso cuando se levantó la cuarentena, todo el mundo empezó a salir, inclusive días antes ya empezó a salir sin importarle lo que pudiera pasar, ¿no? Al fin y al cabo, esta enfermedad o otras que vengan, igual nos van a hacer sentir. Y probablemente vengan muchos más, porque hasta ahorita no se ha visto de repente realmente si este virus puede clonar o cambiar genéticamente para convertirse como la gripe normal que nosotros tenemos. Probablemente la gripe normal que nosotros tenemos anteriormente, digamos, con los nativos, antes de la venida de los españoles, no existía, pero cuando vino, ya nos fuimos convirtiendo de repente en inmunes, ¿no? Que no son tan mortales que digamos, y este virus probablemente se convierte en eso. Y eso me lleva a pensar que mediante la recombinación genética o la mutación aleatoria que pudiera haber, este virus, quién sabe, se puede puede venir a formar parte de nuestras células, ¿no? Como son las mitocondrias o como son los cloroplastos en las plantas, podría formar parte de nuestra fisiología o de nuestra anatomía, ¿no? Entonces, hay situaciones que todavía no están claras con respecto a estos cambios actuales que venimos viviendo, y probablemente surjan más cosas en un futuro próximo, más aún con lo mal que nos estamos viniendo o nos estamos comportando con la naturaleza. No son muy esperanzadoras entonces en las percepciones que tienes hacia adelante. No, difícil, difícil, porque el humano muchas veces no cambia o no cambiamos, ¿no? Más aún, tenemos cierto síndrome masoquista, ¿no? Que nos conformamos. Cuanto más nos golpean, queremos un poquito más que nos golpeen de repente para querer aprender, y estamos siempre en ese vicio. Sí, pues eso es verdad, Alex. Alex, ya estamos llegando al punto final de nuestra conversación. Te agradezco infinitamente que nos hayas dado esta oportunidad de escuchar una voz que además está especializada en el tema y que podría y que nos has dado una perspectiva desde el punto de vista biológico y más allá del meramente biológico. Nos has podido ilustrar sobre esta pandemia, este patógeno. Muchas gracias, Alex. Sí, José, más bien a ti, muchas gracias. Y recuerda, dos especies no pueden ocupar el mismo nicho en el mismo ambiente por un largo tiempo. Y eso va a que nosotros estamos tratando de ocupar el espacio que tienen también otros seres vivos en el medio ambiente. Entonces hay que razonar al respecto un poquito más y tener de repente más sentimiento hacia la naturaleza, ¿no? Por eso en el mundo andino se dice, ¿no?
Pachamama Cuyay. José, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alex, y con ustedes, camaradas, será hasta una próxima entrega. Buenas noches.